Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidos a un espacio más de Entre Mamás. El día de hoy tenemos una invitada que nos vestimos de manteles largos porque se encuentra con nosotros Verónica Elizondo. Bienvenida, Vero. Gracias, Sofía. Muchas gracias por invitarme. Verónica es socia de Galera Consultores y ahorita nos va a platicar un poquito de su trayectoria. Ella tiene más de 25 años de experiencia en el rubro de la informática y etcétera, se ha dedicado a varias cosas, pero es todo un placer que estés aquí con nosotros acompañándonos, Vero. Gracias. Y que nos platiques un poquito de lo que ha sido tu trayectoria y de algunos proyectos que suenan bastante interesantes de lo que ha pasado en tu vida. Bueno, ¿quieres que? No. Perdón. Adelante. Realmente traigo así una serie de dudas y preguntas que te quiero hacer. Tú pregúntame. Y sé que eres mamá también, tienes Así 3 hijos y tienes un matrimonio de ¿ya cuántos años? 22. Espero no equivocarme. Sí. Ya vamos para 23. Ay, qué padre, Vero. Oye, tú cuando empezaste tu carrera profesional, ya ves que empezamos con mucho entusiasmo hace 20 y tantos años y llegas a imaginarte cuál va a ser tu futuro profesional. Sin embargo, topas en donde, bueno, vas a ser mamá o vas a ser esposa y luego madre. Y luego, ¿qué pasa con tu vida profesional? ¿Siempre fue tu plan el ser esta profesionista ejecutiva, madre, esposa, todóloga? Fíjate que fue al revés en mi caso. Siempre tuve muy claro que quería ser profesionista. Lo que no tenía claro era que fuera a ser mamá. Desde muy chiquita, como que veía a mi alrededor el papel que jugaban mi mamá y otras mamás, tías, amigas de mis mamás, mi abuela, y sentía que teníamos un rol un poquito acotado y me daba un poco de nervio, no sabía si yo iba a ser. Sabía que para mí era importante ser independiente, entonces mi objetivo primordial siempre fue ese. Desde cómo escogí la carrera, por qué decidí estudiarla, estaba buscando algo que fuera comercial, que me pudiera dar un trabajo. En algún momento consideré que había otras cosas que me daban más pasión. De hecho, a mí me encantaba escribir, me hubiera encantado dedicarme a eso, pero en el fondo de mi alma pensé, pues yo les digo que soy ingeniera por cobarde, porque para hacerla como escritor, pues tienes que ser buenísimo, ¿no? Y para hacerla como ingeniero, pues ahí va, ¿verdad? Como quiera encuentras trabajo. Entonces me fui a la segura. Y lo que sucedió es que cuando conocí a mi esposo y estábamos ya en pláticas más serias, una de las conversaciones que tuvimos fue esa, ¿no? Y yo le decía, yo no estoy segura de que quiera ser mamá. Y me dijo, pues yo sí estoy seguro de que yo sí quiero una familia. Entonces es muy respetable, lo entiendo, pero pues si esa es tu decisión, pues aquí partimos, ¿no? Cada quien por su camino. Y bueno, le dije, bueno, espérame tantito. Momentito. Dije que no estaba segura. Y le dije, de lo que sí estoy segura es de que no me quiero quedar en casa. Eso yo estoy segura que no me va a hacer ser feliz. Yo necesito tener una vida profesional. Me dijo, yo no tengo ningún problema con eso. Entonces, como que nuestro trato siempre fue, él sabía que yo quería trabajar fuera de casa y él sabía que para mí el tema de ser mamá era algo que me daba un poco de miedo, que iba con un poco de pausa. Entonces lo fuimos caminando, ¿no? Y de hecho, cuando nació nuestro primer hijo, él y yo, los dos, pensamos que nos íbamos a quedar ahí. Porque Con uno. A mí me dio las mujeres no hablamos mucho de este tema, pero a mí me dio una depresión postparto fuertísima. Yo no estaba preparada emocionalmente para ser mamá. Como todo en mi vida pensé que era lo que sigue. Es cuestión de hacer un plan y seguir el plan. Al ser profesionista, ¿verdad? A veces pasa eso. Y de repente nació mi hijo y dije, ¿y esto con qué se come? ¿No? Sobre todo porque venía yo de terminar mi maestría, de tener ofertas de trabajo, estaba en el extranjero y al llegar aquí la realidad fue otra. Aquí no había ni flexibilidad, ni allá me habían contratado con una panza de 7 meses, me estaban haciendo ofertas y no les importaba. Decían,
Eso no es una limitante. Cuando dices allá, ¿estás hablando de dónde? De Estados Unidos, en California. Te fuiste a trabajar, o sea, se cuenta que tú terminaste tus estudios. Me voy a ir un poquito para atrás para tener el contexto. Tú te graduaste de ingeniería en sistemas electrónicos. Sí, en sistemas electrónicos. Y de ahí te fuiste a estudiar inmediatamente maestría. No, me fui a trabajar al extranjero, conseguí un trabajo en Estados Unidos, estuve allá un año, me regresé a México porque quería aplicar la maestría y pensaba que era mejor hacerlo desde un ángulo. Y también quería estar un poco porque en mi cabeza, después de que yo me fuera a la maestría, ya no iba a regresar. Okay. ¿No? Entonces, mi papá tuvo en aquel entonces un susto de salud y como que dije, a ver, por lo pronto me voy a regresar. Y bueno, estuve trabajando en consultoría un par de años más antes de irme a la maestría. Antes de hacer más bien un año, hice el proceso, me aceptaron. Okay. Y me fui ya casada. O sea, mi marido se me atravesó en medio. No era parte del plan. Sí. Y luego se convirtió en parte del plan. Se volvió parte del plan. ¿Y se fueron los dos para allá? Nos fuimos. Él renunció a su trabajo. Él tenía un puesto alto. Era director de una unidad de negocios de una empresa internacional y es 8 años mayor que yo. Entonces, también esa decisión fue algo poco común que se nos cuestionó mucho porque la gente a mi alrededor, sobre todo, la verdad, las mujeres, me decían, estás sacrificando una carrera ya establecida, el futuro de tu familia. ¿Estás segura de que quieres hacer eso? Porque, pues, a final de cuentas, tú eres la que vas a tener los hijos y se van a ir 2 años allá. ¿Y dónde va a quedar la carrera de él? ¿No? Uh-huh. Ese fue un cuestionamiento muy fuerte. No te voy a negar que lo pensé. Había una parte de mí que decía, ¿qué estoy haciendo? Lo lógico. Loca. Sí, le estoy apostando a algo que no estoy segura que vaya a funcionar, pero en el fondo, fíjate, a Fernando, que es mi marido, le dije, como buena mujer regiomontana, a la antigua, le dije, bueno, si no, pues me quedo y hago una maestría aquí local y ya, ¿no? O sea, sí hubo ese titubeo. Se lo ofrecí y él fue el que me dijo, no, estás loca. Me dijo, yo no voy a permitir que tú te pierdas esa experiencia por mí. Él ya tenía una maestría, ya había hecho una maestría en el extranjero, ya sabía lo que era irse 2 años a hacer su maestría y me dijo, esa experiencia te va a aportar muchísimo y no quiero que te la pierdas por mí. Tampoco quiero que te vayas sola. Claro, pero te acompaño. Te acompaño. ¿Y él consiguió trabajo allá? Al principio no, porque conseguir trabajo allá sin visa, primero te la tienen que patrocinar. Y los primeros 6 meses entró como en una etapa de pues él estaba en casa y se sentía hasta cierto punto como un poco deprimido, que nos ayudó mucho porque cuando yo regresé y tuve a mi hijo, él entendía lo que yo estaba viviendo, ¿no? Me dijo, yo me acuerdo, yo me sentía así el primer semestre de tu maestría, sentía que no estaba aportando, que no estaba haciendo algo útil y se sentía, aparte como hombre, ¿verdad? Porque su rol tradicional era otro. Pero finalmente, haz de cuenta, nos fuimos en agosto. Como para noviembre consiguió el trabajo, pero se tardaron 3 meses en darle la visa. Entonces empezó a trabajar en febrero del siguiente año. ¿Y cuánto tiempo estuvieron allá, Vero? Eran 2 años de mi maestría. Ok. ¿Y decidieron regresar después de eso? Yo me gradué en el año 2001. Hace mucho. Pero en el 2001 hubo un efecto similar al que creo que se nos avecina, donde iniciaban los .coms y entonces el mercado estaba infladísimo. Todo valía millones de dólares. Y en ese momento, en el 2001, se reventó esa burbuja, la primera burbuja tecnológica, y empezaron a tronar todas como palomitas. Todas las compañías. Entonces, se vino abajo la economía. La compañía por la que trabajaba mi marido, que había crecido de ser 10 consultores a ser 400, trabajaba en San Francisco, fueron despidiendo, y Fernando fue uno de los últimos 11 empleados hasta que declararon bancarrota, ¿no? Entonces, eso sucede en abril del año en que yo me gradué. Yo me gradué en junio. Okay. Y aparte me graduó con 7 meses de embarazo de mi primer hijo. Entonces, como que fue ahorita volver a empezar el proceso de que él buscara una oportunidad, le patrocinaran otra visa en ese clima laboral. Yo tenía 2 ofertas de trabajo. Con esa panzota de 7 meses tenía 2 ofertas de trabajo. Una de ellas de Apple, de hecho. Y yo les decía, ¿pero cómo? O sea, para mí era inaudito. Y me decían, seguros. Me decían, fíjate, estoy hablando de hace 20 años, casi 21. Y decían, pero existe el teletrabajo, existe el part-time, existe el job sharing. Se pueden compartir los roles. Para ellos no era una limitante, pero para nada. Y yo era la que estaba asustada porque no sabía de qué se trataba. Total, después de pensarlo y platicarlo un poco, pensé, mira, él ya dejó su carrera para acompañarme.
Si ahorita le pido encima que él sea el cuidador principal de nuestro hijo y yo me vaya a trabajar estando en un país donde él no puede conseguir otra oportunidad, de repente estoy empujando el límite de lo que es un matrimonio. Y teníamos algunos ya indicios de que había un problema en el embarazo. Nos estaban dando un seguimiento muy cercano y yo pensé, mira, pase lo que pase, quiero estar rodeada de doctores cercanos, de familia, de apoyo. Y por eso tomamos la decisión de regresarnos. Oye, y bueno, regresan a Monterrey, ya se establecen aquí. Supongo tu esposo ya aquí se emplea. Consigue trabajo, así y es. tú decides en ese momento dedicarte a tener a tu bebé. No decidí. Llegué aquí un 9 de julio y Fernando nació un 24 de agosto. Entonces, okay, o sea, fue como que llegué casi a tener a la criatura. En ese momento, pues no era sensato salir a buscar trabajo. Teníamos el pendiente de que Fer no sabíamos si iban a hacer bien. Nace aparentemente, físicamente todo bien, pero los primeros 3 años fueron complicados. Se enfermaba muchísimo. Yo caigo en esta depresión postparto y no sabía qué era lo que estaba sintiendo. No sabía que era algo que podía existir, ¿verdad? Como a los 6 meses regreso a trabajar. Pero regreso a trabajar a consultoría por proyecto, una cosa donde me dejaban. O sea, no volví a trabajar de una manera en que yo sintiera que realmente fue alguien que tenía un compromiso conmigo porque había estado antes de irme y entonces dijeron, sí, vente aquí a los proyectos, ¿no? Pero en realidad pues me pagaban una cosa casi simbólica y pues cuando no había proyecto yo era la primera que no tenía qué hacer. Exacto. Y tú ahí haz de cuenta que cuando te conviertes en mamá, es una pregunta un poco abierta, pero hay algo que cambia en nosotros. Porque digo, te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo a lo mejor, pero yo cuando me hice mamá ya no me subí a las ruedas a las cosas estas, las montañas rusas. Ya me empezó a entrar un miedo que no tenía, que antes me podía subir y daba 3 vueltas y me paraba de cabeza y piernas afuera. O sea, y de repente ya no quiero, o sea, no me atrevo. ¿Qué cambió en ti en el momento que te convertiste en mamá? Híjole, sentí que me sacaban un pedacito y lo sacaban afuera de mí. Dije, hubo una parte de mí que dijo, ¿qué hice? Porque ese pedacito va a andar por el mundo y el día que le den un golpe lo voy a sentir yo. Me sentí muy desprotegida. Me sentí como que es un cambio radical. Yo sé que hay muchas mamás que se desbordan de amor y de cariño y la verdad es que yo adoro a mis hijos, pero me dio mucho miedo. Creo que eso fue lo que más sentí, vulnerabilidad total. Que a lo mejor no me había tenido que enfrentar a ese nivel de vulnerabilidad en mi vida. Siempre había sentido que tenía las cosas bajo control o que podía encontrar la manera de controlarlas. Y yo creo que eso es de las cosas más importantes que te enseñan los hijos. Así es. ¿No? Sí, creo que tiene mucho que ver. Te digo, a mí la parte del control, por ejemplo, a mí me encanta tener todo estructurado bajo control. Y viene un hijo y te hace cambiar todo, o sea, completamente. Entonces te rindes un poco, ¿no? Exacto. Pero eso te libera. Así es. Si sabes seguir el proceso, porque al principio se siente muy desconcertante. Sí, y yo creo que probablemente por ahí va el tema de la depresión que te pudo haber dado, de decir, oye, a ver, me movieron completamente mi mundo y aparte fue por gusto. Sí. O sea, porque no es como que así me tocó, sino yo lo escogí. Sí, entonces es un tema bien bonito porque como me preguntaban a mí, oye, ¿y cuando tienes el parto duele? No te voy a mentir, claro que duele un chorro y te cuestan los hijos, todavía no los termino de pagar. O sea, no. Entonces realmente sí, es un cambio muy importante. Ahora, ya que tú tuviste a Fer, tu primer hijo, y batallaste un poco, batallaste mucho, según lo que me cuentas. A los 6 meses decides, yo supongo que por salud mental, empezar a trabajar. Completamente. Me pasó algo muy similar porque te entregan al bebé y no me hace junta del meeting request y, sí. O sea, como que sí batallas un poquito. Cuando decides ya hablar, supongo que con tu esposo y decirle, oye, yo necesito más, o sea, necesito sentirme productiva, ¿cómo fue ese acuerdo? ¿Cómo fue? Porque tú ya lo tenías como preacordado. Sí. No, a ver, él sabía que por mi salud mental, pues le habíamos invertido en mi maestría por algo, ¿no? Y en algún momento le dije, yo creo que voy a tener que contratar a alguien que esté con Fer para yo poderme ir a trabajar.
Y pues a veces era un personal más calificado, con cierta certificación, porque no te atreves a dejar a tu hijo con cualquiera. Y bueno, mi mamá y mi suegra pues no estaban en una situación como para que me pudieran cuidar o sea, no era déjame te lo deposito, y que a veces las mamás pues es su rol, ¿no? En mi caso no era esa una posibilidad. Y entonces me dijo, mira, mientras de tu sueldo salga poderle pagar a esa persona, porque a veces le decía, pues haz de cuenta que estoy trabajando para pagar a quien cuida a mi hijo. Y a veces me parecía como que, bueno, mejor lo cuido yo, ¿no? O sea, me parecía como que la ecuación no daba a mi hijo, siempre y cuando tú te estés desarrollando y la ecuación salga positiva. Dale. ¿Qué más da? ¿Verdad? Tú estás ganando un desarrollo, le estamos dando en algún momento más adelante, ya que estaban nacidos Mateo y bueno, de hecho estaba embarazada de Mateo y tenía a Vero, me empezó a dar esta cuestión de decir, a ver, mis hijos van a preferir a la gente que me ayuda, porque pues se encariñaban y yo trabajaba. Y entonces en algún momento le dije, es que una vez que Berito me hizo el feo porque se cayó y corrió con su nana y no me dio los brazos a mí, yo me quería morir de la angustia. Me dijo, a ver, no estoy entendiendo, me decía mi esposo. Nuestros hijos son tan afortunados que te tienen a ti, me tienen a mí, tienen a sus abuelos. Y aparte contamos con gente en casa que nos ayuda, que los quiere tantísimo, que son un cariño más, y tú lo que quieres es despedir ese cariño para que no lo tengan. Y ¿cómo por qué? Claro. Entonces, la verdad es que el cariño se comparte. Eso es algo que las mamás que trabajamos en particular, yo creo que todas las mamás, pero nos cuesta trabajo porque crecemos con esta idea de que tenemos que ser la única solución y el centro de todo. Entonces yo les digo, tenemos que aprender a compartir también. O sea, el cariño no se divide, se multiplica, ¿no? Aparte, qué tranquilidad que tus hijos se sintieran acogidos y queridos. Exacto. Porque imagínate tú que te sales a trabajar con la angustia de que no se quieren quedar con los que te están ayudando, que no se sienten a gusto. Entonces dices tú, te vas con esa angustia de, oye, ¿qué estoy haciendo? Que era lo que me decía mi esposo. Me decía, es señal de que las personas que hemos escogido para el desarrollo de nuestros hijos son las adecuadas. Así ¿no? es. Siéntete. Y entre Fer y Vero... Hay casi 4 años. 3 años y medio. Sí. Ok. Y luego llega Mateo. Mateo no pidió permiso. Ah, él llegó. Yo pensé que ya había acabado. De hecho, casi no tuve a Vero porque pues realmente sí me costó mucho trabajo. Pero me decían... Les digo las tías. Las tías son las voces de la sociedad. Las tías me decían, ¿cómo vas a dejar a un hijo solo? Un niño solo. Dale un hermano. No seas así. Piensa en su futuro. Entonces era así como que la vocecita, ¿no? Entonces finalmente nace Vero y yo dije, bruto, un niño, una niña, done, checkmark, se acabó. Y justo en ese momento, bueno, a los 10 meses de Vero, porque me había dado cuenta que esto de tratar de balancear las dos cosas, dije, bueno, si no voy a poder tener un trabajo que me haga crecer profesionalmente mientras estos niños están chicos y los puedo mandar en un horario sensato al colegio, pues entonces voy a estudiar. Y entré a la escuela de medicina. Sí, me regresé a la escuela de medicina y empecé a estudiar medicina, ¿no? Y en el camino me salió la oportunidad de trabajar en Alfa como experimento en un part-time, en un proyecto. Iba a ser un proyecto de 6 meses. Dije, mira, de aquí financió el siguiente semestre de medicina y esa era mi intención. Pues en ese semestre de proyecto, Mateo decidió hacer su aparición y entonces el proyecto de la medicina se quedó arrumbado. Ahora sí que está imposible con 3 y luego le decimos el delincuente porque no pidió permiso y a todos nos roba el corazón. Ay, qué bonito. Sí. Qué bonito apodo. Es mi delincuente. Así es. Oye, y cuando ya, completas tu familia, ahorita me voy a regresar un poquito al rollo de Fer, que es, la razón por la que estamos aquí, aparte de obviamente toda tu trayectoria, me interesa mucho conocer ¿cuándo nace el proyecto de Working Mother? Mira, el proyecto de Working Mother nace en 2015. Yo entré a Alfa porque me dieron esta oportunidad de hacer algo que no existía, que era part-time. No tenían un puesto que fuera de medio tiempo. Dijeron, vamos a ensayarlo. Al principio era por honorarios, no estaba definido. Dijeron, pues vamos a ver, ¿no? Y lo que tenían en ese momento era un proyecto de recursos humanos. Si tú me hubieras preguntado en mi carrera absolutamente cuál es la materia que nunca jamás en tu vida quieres estudiar o practicar, te hubiera dicho recursos humanos. Claro, ¿verdad? Sí. Pero cuando me dijeron, tenemos un proyecto de recursos humanos, les dije, por supuesto. Yo. Todo lo que yo había querido hacer en mi vida, ¿verdad? Sí.
Entonces entré a este proyecto y sabes que para mi sorpresa es algo que me mata. O sea, estuve 6 años en áreas de recursos humanos y me di cuenta de lo importante que es el desarrollo humano y cómo es el centro de absolutamente todas las iniciativas de negocios, ¿verdad? Porque si la parte humana no está ahí, aunque sean negocios tecnológicos, no funciona. Entonces, estando en ese camino, parte de lo que me pidieron que hiciera o se fue desarrollando era, bueno, a ver, ya vimos que contigo funciona esto del part-time y luego mi part-time se volvió más bien un full-time job en un part-time schedule con un part-time pay, ¿verdad? Ok, sí, no muy conveniente, pero sí. Y decían, ¿cómo hacemos que exista más? ¿Cómo hacemos que más mujeres crezcan? Entonces, en el afán de buscar todos estos cambios de prácticas en las empresas, para poder lograr la permanencia de mujeres preparadas y que no se fueran porque finalmente los caminos no convergían. Me topé con esta iniciativa en Estados Unidos que se llamaba Working Mother, ¿no? 2015, ¿verdad? 2015 fue cuando hice el contrato con Nueva York. Okay. Antes de eso me tocó ir a Nueva York a uno de sus congresos y les empecé a seguir la huella. Desde el 2006 empecé yo a llevar estadísticas. Desde el 2006 hay un reporte por el Fondo Económico Mundial que se llama el World Gender Gap Report, en el que está México. Este año hemos subido mucho de lugar, pero nada más por la participación política. Ok. Ojo, las cuotas fue lo que ayudó a hacer eso, sí. Porque nosotros en el Congreso ahorita tenemos casi una paridad del 50%. Uh-huh. Hay mucha gente que niega que las cuotas sean positivas. Yo creo que como una medida de generar, pues no de equidad, pero de generar el ambiente que quieres emular, es un buen primer paso. En fin, a raíz de esto estuve trayéndome prácticas que hacían y lo que promovían, y con una socia decidimos, pues en aquel entonces le dije, ¿cómo ves? ¿Me acompañas? Y vamos a formar esta empresa y vamos a tratar de hacer esto. Yo seguía trabajando en Sigma. Yo tenía un trabajo de tiempo completo cuando fundé esta compañía y la operaba con gente por fuera. Okay. Entonces estuve haciendo las dos cosas durante... Y con 3 hijos. Sí, con 3 hijos. Es que eso es importante. Sí. O sea, aquí te estamos escuchando muchas mamás que a veces decimos, no, es que no puedo porque yo trabajo y entonces ya no me puedo involucrar en las cosas de mis hijos. Y no, es que yo trabajo, entonces tampoco puedo asistir a la asamblea de mi hijo. Pero no, sabes que, Sofía, también es bien importante que no crean, porque no me gusta que en estas pláticas las mamás digan, el tema que digan es cuestión de que tú quieras. Tampoco me gusta. Así porque es. Creo que hay un balance para cada persona y cada familia. Y no es culpa de una persona el escoger algo. Las circunstancias son distintas, ¿no? Así es. Y yo sí creo que pagué precios. Hay consecuencias. O sea, tú escoges y eliges. Hay cosas que me perdí, sin duda. Y habrá mamás para las que digan, yo no estoy dispuesta a sacrificar eso. Y tiene toda la validez del mundo. Claro. Cada quien tenemos que encontrar lo que es el balance personal, ¿no? Entonces, para mí era más, digamos, costoso en tema personal el no tener estas oportunidades de estar fuera de casa, porque creo que me hubiera vuelto una madre de mucho menos calidad en mi caso. Claro, es que es una decisión valiente eso que me estás diciendo. O sea, es una decisión valiente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que estás viviendo tus consecuencias, estás viviendo tu decisión. Eso es importante. Tú tomar la decisión. Eso que acabas de decir es clave. Lo que no se vale es volvernos víctimas. Es tomar la decisión activamente. Yo puedo tomar la decisión de quedarme en casa porque eso es lo que prefiero. O puedo tomar la decisión de salir y entonces sé que hay cosas dentro de la vida de mis hijos en las que no voy a estar. Claro. Pero mientras sea tu decisión y no una decisión tomada por ti, eso es lo que cambia la perspectiva de cómo lo vives. Ok. ¿Verdad? Y dentro de esto que hiciste de Working Mother, algo que me llama mucho la atención es que había muchas cosas muy positivas o prácticas muy positivas que se pudieron integrar a México. Hay cosas que no pudiste integrar. Mira, estando en Alfa y en Sigma, la verdad es que logramos hacer cosas muy positivas. Estaban con toda la intención. Cambiamos, hicimos planes pilotos de esquemas alternativos de trabajo. Entonces ensayamos lo que era un part-time, lo que era... De hecho, nosotros lanzamos, cuando estaba yo en Sigma, el piloto de lo que ahora casi en todas las empresas lo tienen. Le llamábamos el 0 a 12. ¿Por qué? Porque en los primer año de tu hijo te permitían tener un esquema de trabajo, un horario. Le llamábamos horario 0 a 12, pero en realidad disque reducido porque era de 8 a 3. La verdad es que... pues no tiene mucha reducción. No tiene mucha reducción, pero... La cultura era que si tú te ibas a las 3 de la tarde, pues era mediodía, ¿no? Y ya no te buscaban después. En teoría no, pero lo que tenías era permiso de no estar físicamente en la oficina después de las 3. Y esto le daba oportunidad
a las mujeres de poder programar y participar en la vida de sus hijos en las tardes. Era el primer año, ojo. Entonces, en teoría te podría haber hecho un poquito más fácil esa transición, porque no es lo mismo dejar un bebé de 6 semanas que dejar un bebé de 6 meses, que dejar un bebé de 1 año. Así es. Todas las que son mamás lo saben. Desde el tema de la lactancia, desde quién puede hacerse cargo de un bebé tan chiquito. Entonces... Y tú, el desapego, o sea... El desapego. Es que yo regresé a trabajar cuando Mateo tenía 2 meses y medio. Todavía... Yo creo que es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Me acuerdo esa mañana que iba yo manejando y lloraba y me preguntaba, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Y recuerdo que le llamé a mi mamá y llorando me dijo, mira, mijita, estás haciendo un cambio y a lo mejor tú tienes la opción de regresarte a tu casa, pero hay mujeres que no. Y me dijo, y esas son las mujeres por las que tú estás peleando un cambio. Así es. Eso a mí me ayudó mucho a pensar, tienes razón, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad de cambiar las cosas con ejemplos de este tipo, pues hay que pelear por ellos, ¿no? Sí, a mí me regresó mi jefe. Me vio los ojos y de que llegó a mi oficina y me ve los ojos y me dice, ¿qué te pasó? Y yo, es que... Y empecé a llorar y lloré y me dice... Por favor, regrésate a tu casa, tómate otros 2 meses y luego vienes. Oye, yo a Mateo lo amamanté 1 año 3 meses. Todavía, o sea, regresé a los 2 meses, regresé a la oficina, no existía cuarto de lactancia. Nunca habían tenido ese caso. Sí. Entonces era, ojo, pues aparte de que está en la ley, ¿qué onda? Pues no se habían enfrentado con ese tema. Así es. Las mujeres que tenían que regresar, pues se cortaban la leche porque no tenían otra opción. Ajá. Entonces, o simplemente no regresaban. O no regresaban. A raíz de eso pusieron un cuarto de lactancia, que la verdad es un closet. Claro. O sea, no ocupa gran espacio. Sí. Necesitas una sillita, un lugar donde poner la leche, un refrigeradorcito y donde lavar el biberón, ¿no? Así es. No es una cosa muy cara. Y bueno, pues así se dio. Se fueron haciendo otras políticas poco a poco. Cuando yo me salí, cuando renuncié a Sigma en el 2019, ya teníamos prácticas de esquemas flexibles. Ya habíamos pasado la política. Nos tardamos 6 años. De que fue un concepto a que les daba miedo, entonces era como un piloto y luego finalmente se hizo una política y estaba abierto a hombres y a mujeres. Y el esquema alternativo de trabajo era para quien tenía una necesidad personal que le permite, por ejemplo, un padre enfermo, alguien de quien tuvieras de cuidar, una pareja enferma o un niño chiquito. Lo que sí pedíamos es que fuera el cuidador principal, ¿verdad? Entonces, se hicieron muchos esquemas de ese tipo y había gente que lo hacía temporalmente y luego regresaba a su horario. Cuando hicimos esto como piloto, lo que me sucedió cuando estas mamás empezaron a regresar es que los jefes llegaron y me dijeron, oye, ¿cómo se lo extiendo? Yo estaba en recursos humanos y le digo, ¿por qué? Y me dice, pues es que a mí me entrega todo y estoy fascinado y yo sé que si quitamos el esquema a lo mejor me va a renunciar y no quiero que se vaya. Wow. Y así fue como se empezó a ampliar. Entonces, hay veces que hay que hacer pruebas para poder probar que los conceptos que estamos buscando funcionan. A veces hay que ajustarlos y cosas no funcionan, ¿verdad? Claro. Pero la manera de iniciar un cambio es proponer algo que no sea amenazante. Entonces, como era temporal, como yo les decía, miren, esta es la cantidad de mamás que tenemos en edad de tener embarazos. Sí, ven un número finito. Exacto. Y aparte, no es como que se van a estar embarazando para salir a las 3 toda la vida, sí. ¿Verdad? Te sale muy caro de tener hijos para salir a las 3. Entonces, como que fue algo... Pues ¿por qué no? Nos compramos puntitos, ¿verdad? Y vamos a iniciar esto. Y así fue como inició. ¡Qué padrísimo! Y luego otras empresas nos empezaron a copiar. Eso es lo maravilloso, que se empiecen a replicar esas prácticas. Yo lo que a veces digo es, estaría maravilloso el momento en donde lleguemos a esta cultura en donde sea lo mismo que tú como mamá pidas un permiso para salir a ver a tu hijo a una asamblea, que tu papá pidas el mismo permiso para ir a otra asamblea porque correcto. Tu esposa está trabajando. O sea, ese para mí sería el mundo correcto. Ideal en donde pudiéramos trabajar. Pero pasándonos un poquito a tu familia. Por ahí, Fer, que es tu primer hijo, es diagnosticado con un diagnóstico de espectro autista. Okay. Así es. ¿Y eso a qué edad fue? Mira, el diagnóstico final fue a los 12 años. Empezamos con diagnósticos desde los 3. Pero no llegábamos a un diagnóstico claro. Pensaban que era un tema de procesamiento auditivo, de procesamiento ejecutivo. Nos dieron diferentes... El autismo, sobre todo, porque es como una escala, ¿no? Entonces puedes tener un autismo más agudo o menos dentro de la escala. Es un diagnóstico difícil. No hay muchos terapeutas que se aventuren a hacerlo de entrada porque a la gente le asusta.
Okay. Oír la palabra autismo para mucha gente es como sentir que están desahuciando a tu hijo. Y sí se siente muy feo. Entonces yo creo que muchos doctores y muchos terapeutas se limitan y tratan de es como casi un diagnóstico de exclusión. No quieren decir que es autismo hasta que no les queda de otra, ¿no? Ok. Es el último recurso ya cuando casi, de plano... Casi, ¿no? Ajá. De hecho, a Fernando no lo diagnosticamos aquí. Tuvimos la fortuna... Bueno, finalmente sí. Una doctora que lo había visto desde muy chico, ya a sus 11 años, después de leer y leer y leer. Y había doctores que nos habían dicho no puede ser autismo por X rasgo o C rasgo. Finalmente dije, bueno, hay una prueba que le puedan hacer. Y me dijeron, sí. Y dije, bueno, vamos a hacérsela, ¿verdad? Si está ahí. Y lo que hace esa prueba es que te dice altamente probable o poco probable y tiene diferentes áreas. Y pues Fernando salía pintado, ¿verdad? Okay. O sea, hay una prueba que le hacen a los niños y hay una prueba que le hacen, que nos preguntan a los padres. Y cuando estaba yo contestando las preguntas lloraba porque todo era constantemente. Te decían siempre, a veces, nunca y constantemente. ¿Y qué era lo principal, Vero? ¿Cómo tú fuiste detectando? O sea, ¿qué edad tú te diste cuenta que algo estaba pasando? Mira, desde muy bebecito se le notaban muchas cosas. De hecho, pensábamos que no oía. Le hicimos exámenes de oído porque no te volteaba a ver. No hacía una conexión, no hacía contacto visual. Se tardó mucho en gatear, caminar, hablar, todo. Incluso cuando iba a entrar al colegio y le hicieron su entrevista a los 3 años, que pues bueno, ya sé. Nos dijeron, ¿sabes qué? Este niño va a tener un problema. No cabe aquí. No lo podemos aceptar. Desde los 3 años. A los 3 años. Fue muy duro para mí porque te dije, ¿pero cómo? La criatura tiene 3 años. Fíjate, es el colegio en el que está y del que se graduó. Más bien ahorita ya no está ahí. Yo salí de ahí hecha un mar de lágrimas, muy asustada. Era mi primer hijo. No tenía otro todavía. Sí. Y lo que hicimos fue a llevarlo a evaluar y diferentes neurólogos pediatras y de un tipo y de otro. Y nos decían, se va a madurar, etcétera, ¿no? El colegio estaba pues negado, pero pues yo digo de chiste que vieron al niño y dijeron, no, qué difícil este niño aquí. Claro. Y luego me citaron a mí y conocieron a la mamá y dijeron, ni de chiste, ni de chiste lo queremos aquí, porque con esa mamá mejor no. Pero peleé muy duro. Entonces finalmente lo aceptaron muy condicionado. O sea, firmé una carta que decía que cualquier cosa que ellos dijeran o vieran algún problema, yo no podía preguntar. La aportación se perdía, ¿verdad? O sea, era como que si yo digo, mañana te vas. ¿Cuánto tiempo estuviste así, Vero? Hasta que Fernando tuvo como 11 años, casi hasta que tuve el diagnóstico. Porque cada vez que sucedía algo, ese era mi miedo, ¿verdad? Hasta que el colegio cambió de dirección. Ok. Que fue como 9 años después. Entonces, muchos años. Ahora, los primeros años de kinder, la verdad es que los bebés, son bebecitos. Entonces, no son seres tan sociales. No importa tanto. A partir de primero de primaria, empiezan a hacer sus fiestas y sus... O sea, empieza a haber una socialización. Se vuelven seres sociales. Y ahí es donde se empezó a notar más. Empezó a tener más problemas. Tartamudeaba, no podía expresarse bien. Los niños empezaron a dar cuenta que era diferente. Lo empezaron a hacer a un ladito. Yo me empecé a dar cuenta que su comportamiento era completamente atípico. Y bueno, pues eso fue cada vez más y cada vez más. Fue progresando y progresando y cada vez se quedaba más atrás con el tema de la madurez. Hasta que... Social y emocional. Pero, por ejemplo, si la maestra decía, saquen el crayón verde... Entendía todo, es muy brillante, pero no podía seguir instrucciones compuestas. Ok. A veces, por ejemplo, él se quedaba en un tema y la maestra ya había avanzado, entonces lo veían como alguien disruptivo. Ok. A veces no se podía concentrar. O sea, muchas cositas que van juntando. Entonces tuvimos maestras muy buenas que supieron manejarlo y avanzó muchísimo, y tuvimos maestras muy cuadradas que lo lastimaron mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, Fernando hacía todas las tareas, pero se le olvidaba entregarlas. Okay. Y era cuestión de que la maestra le dijera, ¿trajiste tu tarea? Sí. Ah, bueno, me la entregas, ¿verdad? Pero era como que no, él la tiene que entregar. Entonces constantemente tenía incompletos. O sea, tenía que trabajar. Y el colegio trabajaba conmigo un poco, por ejemplo, para armar el salón, para que hubiera un niño puente que le llamábamos, que fuera alguien que entendiera un poquito a Fer y le pudiera tender un puente con los demás niños y no se quedara tan aislado. ¿No había maestra sombra? No tuve maestra sombra. De hecho, le conseguí una maestra sombra ya en secundaria. Ok. Pero
él ya no quería. O sea, más bien fue alguien que me ayudó a ir a observar la dinámica para poder trabajar con él por fuera en las cosas, porque de repente era una caja negra para mí. Claro. O sea, cuando estaba chiquito era una sola maestra y yo me la trataba de ganar, iba y tenía 1000 juntas con ella y bueno. Pero cuando pasan a, pues desde sexto de primaria y tienes 7 maestros, ahí te encargo, ¿no? Entonces era imposible. Hasta segundo de secundaria, donde ya llegué yo armada con el diagnóstico y el colegio estaba en otra situación y en otra actitud y me dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Entonces les dije, cítenme a todos los maestros que van a ser los maestros de FER y les hice un resumen y les dije, esto es el autismo, esta es la historia de FER, así es como funciona y así es como me pueden ayudar a él y a mí. Y bueno, hubo maestros que, ¿qué te puedo explicar? Oye, ¿tú crees que sea bueno esto? Y hicieron lo que se llama adecuaciones. Se hicieron equipo contigo aparte. No, pero hay de hecho, en la educación diferenciada hay 3 niveles de adecuaciones. Desde cómo aprendes, de cómo te modifican un poquito, a lo mejor los resultados, esa es la educación de nivel 2. Y en la tercera es, por ejemplo, cuando un niño tiene una deficiencia cognitiva y a lo mejor no puede ir al mismo ritmo que los demás y le ponen otros retos, ¿verdad? Pero para que vaya pasando de año con los niños de su edad. De su edad. En el caso de Fer fueron de nivel 1 y 2. Entonces a veces, por ejemplo, él tenía un problema motriz muy fuerte y si tenía que escribir a mano, no terminaba, entonces le permitían usar la computadora para teclear. Okay. Le permitían tener sus audífonos. Había preguntas que podían ser para él capciosas, entonces teníamos un especialista que las interpretaba y donde había algo que podía ser capcioso le dejaba pues como un post-it, ¿no? En los exámenes. Le permitían presentar los exámenes en un lugar apartado, aislado con una persona que lo supervisara. Y de hecho existen estas modificaciones en todos los exámenes, ¿cómo se llama? Estandarizados. Por ejemplo, el SAT, todos los del College Board, donde cuando tienes un diagnóstico de este tipo te dan tiempo y medio. Fernando lee más lento, se tarda más para procesar la lectura. Entonces, cuando son párrafos muy largos, necesita leerlo varias veces. Ese tipo de cosas. Ahora, el niño es brillantísimo. O sea, es un almanaque. Las matemáticas se le dan súper bien. Sí. Y de hecho le gusta la política. Entonces le gustan las ciencias políticas. Es así como que se sabe la historia de la humanidad. Pero tiene algunos retos, ¿verdad? Y pues todavía vivimos con esos retos. ¿Qué pasó en el proceso? Es decir, me hablabas de la socialización dentro de la escuela. Una mamá que quiere que su hijo se desarrolle lo más que se pueda. Sí. Hacer equipo con una escuela es difícil porque no están preparadas. Y aparte, la sociedad. No, la sociedad es el peor problema. O sea, platícame un poquito de eso. Mira, los niños en la sociedad van creciendo, somos seres sociales todos, ¿no? Y vamos cargando, creo yo, en la escuela se desarrolla algo que se llama capital social. Así es. Entonces hay niños que por naturaleza tienen más capital social que otros. Es una ecuación chistosa, en la naturaleza está igual. Y entonces como que van acumulando estos puntos y tienen más seguridad. Hay niños que idealmente los niños con capital social deberían de aportar ese capital para otros niños que no lo tienen, incluirlos y jalarlos, pero pues no siempre es así. Y a veces son los niños que conocemos, los líderes. Los populares, los líderes, los que siempre les va muy bien, que son, pues digamos que caen bien, se saben mover, ¿no? Así es. Y hay otros niños que tienen muy poquito capital social y muchas veces capital social negativo, como lo era mi hijo, ¿verdad? Pues él era a lo mejor torpe en las conversaciones. Entonces, él necesitaba que le prestaran capital social. Y pues la verdad es que no hay muchos niños que estén dispuestos a prestarlo, y menos porque no naturalmente, y menos si sus papás no se lo inculcan. Entonces, lo que va sucediendo es que se van haciendo estos grupos. Y los pocos que quieren incluir a niños como el mío, de repente los cortan si siguen haciéndolo. Entonces, y tienden por desistir. Exacto. Él tenía un amiguito desde primero de primaria que siempre lo quiso y siguen siendo amigos, pero llegó un momento en que para ese niño era muy pesado cargar con el mío. Yo lo entendí. Me dolió, pero lo entendí. Porque esta criatura estaba como al borde de su grupo social y para él era muy importante pertenecer. Claro. Entonces, están en una edad en donde es importantísimo. Súper importante. Desde con que, o sea, mi hijo llegó un momento donde yo me tuve que volver su modista, ¿verdad? Y andaba viendo qué se ponían los demás niños y para vestirlo más o menos, para que se viera menos diferente, porque en realidad él era todo a esas diferente. Cosas no le importaban, supongo. No, a su graduación de sexto de primaria,
él se quiso llevar un sombrero de ala ancha. Y le dije, mijito, híjole, se me hace que no es buena idea porque pero a mí me gusta y yo me lo quiero llevar. Entonces yo también de repente me peleaba entre protegerlo y meterlo en la cajita, porque eso es lo que estaba tratando de hacer. Y por otro lado, dejarlo ser él, ¿no? Y idealmente todos deberíamos de ser nosotros. Idealmente él me enseñó muchas cosas porque a mí me daba hasta cierto punto, yo creo que me tardé en entender que me daba vergüenza a mí. Y eso es lo más duro, porque como papá, el darte cuenta que tú te sientes avergonzado, dices, pero ¿cómo? Si yo soy el adulto, ¿no? Y lo que está haciendo él me vino a enseñar a mí. O sea, él me vino a enseñar que yo misma me metía en una cajita porque quería aceptación, porque quería pertenecer. Y la verdad es que cuando tú eres tú y te expones como eres y te atreves a ser vulnerable, se voltea la ecuación. O sea, cuando tú te atreves a ser tú. Así es. Sin pedir permiso, sin pedir perdón, simple y sencillamente ser auténtico, se voltea la ecuación. ¿En qué momento lograste descifrar todo esto? Porque me imagino que fueron muchos años. Claro, o sea, te estoy hablando de que tú dices, bueno, mi hijo tenía autismo, entonces era alguien diferente, pero habemos muchos diferentes en todos los aspectos. Cosas. Así es. Yo lo aprendí de la mano de él, Sofía, porque él me fue enseñando y luego sucedió pues lo que dio luz al movimiento que se llama Altavoz. Creo que ese fue mi mayor proceso de aprendizaje, no nada más de lo que él estaba viviendo, me enseñó a mí cosas de mí misma, o sea, toda su vida. Cuéntanos un poquito qué es Altavoz. Mira, una vez que teníamos el diagnóstico en segundo de secundaria, empezaron a hacer esas adecuaciones, le empezó a ir mucho mejor en sus calificaciones, pero aunque los niños ya no lo molestaban, porque hubo unos años de un bullying terrible, pues seguía siendo el rarito, el que ya se sentaba solo, el que nadie lo buscaba, el que nadie quería hacer equipo con él, porque pues a lo mejor opinaba de más o no entendía. Entonces lo dejaban trabajar solo. Pero para mí eso no era un entrenamiento de vida, ¿no? Yo decía, no, pues es que tiene que aprender a trabajar con otros. Entonces en una de sus clases, una de sus maestras con mucha visión me dijo, oye, ¿y si yo te prestara mi clase para que él, aquí en 20 niños, porque realmente pues era una generación de 160, él platique lo que tiene? Y platique su condición y que le hagan preguntas. A lo mejor eso puede ayudar y que lo vean diferente, ¿no? Y era una clase de valores. Entonces, pues a ella le servía también exponer esto. Y dije, ay, hijo, a mí por dentro me daba un poco... Es que puede ser arma de dos filos, claro. Un arma de doble filo. Entonces le dije, déjame lo hablo con él, porque ya estaba en tercera secundaria, tenía 15 años. Entonces le dije, mijito, pues mira, tu maestra dice esto. Y me dijo, pues sí, está bien. Entonces... para cuando me di cuenta ya tenían fecha, él había dicho que iba a hacer un video y yo no dormí por 2 semanas, ¿verdad? Y entonces finalmente le dije, a ver, ¿qué vas a poner en el video? Total, escribí un script, le ayudé como a editarlo y había unas líneas al final que me dijo, esto del final, mamá, esto yo lo quiero decir en la clase, yo lo quiero decir, yo no quiero que se oiga en el video, lo quiero decir yo. Yo me imaginaba esa escena y me lo imaginaba pasar enfrente de todo el mundo y que se tropezara y que dijera todo chueco y me quería morir. Yo le decía, bueno, mi rey, ¿sabes qué? Y la verdad es que era un mensaje muy poderoso lo que decía. Entonces le dije, porque aparte es bueno para escribir. ¿Te acuerdas qué decía? Ahorita te lo digo. Y le dije, entonces, imprímelo y te lo llevas. Finalmente hizo el video como buen adolescente un día antes. Yo con el corazón en la mano, nunca me lo enseñó. Llegué directo al salón antes de que empezara la clase. ¿Ibas a estar tú ahí? Pedí permiso de estar, me senté a mero atrás, ni se dieron cuenta. Eran de esos adolescentes que llegan y si hay un adulto atrás de la clase ni les importa. Puse una camarita para grabar y entonces, de hecho, su maestra Sombra, que Fer todavía no la conocía, también estuvo y una de las counselors. Entonces pensaron que era una clase tipo que estaban observando. Ok. Total, la maestra, muy inteligentemente, una clase anterior les había puesto una película de una persona con autismo. Y entonces empezaron hablando de la película y de esta persona y qué pensaban del autismo y empezaron a comentar. Le dice, bueno, pues uno de sus compañeros que ha batallado mucho con ser malentendido, pues decidió contar su historia y lo va a hacer ahorita con un video. Y mira, tú veías a los chavitos de 15 años y decían, como que empezaban así que se les subían las hormigas y decían, ¿quién va a contar su historia? Oye, qué penita, sí. ¿No? Como que se volteaban a ver así como que tú. Y los veías que se movían así como incómodos en el asiento y apagan las luces y ponen el video. Bueno, pues yo ya te pasé la liga, lo conoces. Sí. Es una cosa
espectacular. Honestamente, bueno, es mi hijo, ¿verdad? Pero sí tiene un mensaje muy poderoso. Muy fuerte. Termina el video. Él explica, en el video habla una voz y son puras imágenes bajadas de internet porque lo hizo un día antes, ¿verdad? Entonces... Está muy bien hecho, ¿verdad? Lo hizo muy bien, sí. Pero como buen adolescente al final. Y entonces nunca dice que es él. Dice, te voy a contar la historia de un niño y demás. Está en inglés. Entonces se acaba el video, se para él y se para al frente. Yo sudaba. Y entonces dice, bueno, en caso de que no se hayan dado cuenta por la voz, el que hablaba era yo. Dijo, entonces se me hace uno en la garganta. Claro. Y dice, yo soy una persona con autismo. Él dice, yo soy un chico con autismo. Tengo Asperger. Y espero que con este video se den cuenta que si a veces parezco raro, es simple y sencillamente por eso y que no soy tan diferente. Soy como ustedes, ¿verdad? Y que ojalá y estas pequeñas diferencias mías tengan un gran impacto en ustedes. Y entonces, bueno, ese video, después de eso los niños le hicieron muchas preguntas. Le preguntaron que cómo se sentía, que si quería que no se lo dijeran a nadie. Y Fer contestó todo con mucha seguridad. Y bueno, pues esto se volvió una bolita de nieve porque lo empezaron a invitar a otras clases. Ponían su video, le hacían preguntas y luego nos empezaron a llamar de otros colegios que lo querían escuchar. Bueno, de hecho, de los colegios fue después. Primero fue ahí en el colegio. Y nos hablaron de una asociación. Unos de los maestros estaban organizando un TEDx ahí en el colegio. Entonces nos dijeron, oye, estaría fabuloso que hiciera un TEDx, ¿verdad? Entonces, pues que aplique con su idea. Total, hizo su video de aplicación. Pero no es lo mismo grabar un video y editarlo. Claro, a estar que pararte enfrente de un público en vivo y aventarte un discurso de 8 minutos, ¿no? Total, lo empezó, lo escribió y cuando lo practicaba enfrente de mí y de mi marido era no malo, lo que le sigue de malo. O sea, era terrible. Bueno. Y Fernando y yo decíamos, ay, ¿cómo le va a hacer? No, bueno, nos daba pavor. Le digo, es que este no es orador. Es muy claro que no es orador, ¿verdad? Podrá ser escritor, pero a lo mejor no. Pues decíamos, esto no es lo suyo. Total, que si practicaba que no, pensamos en hablar y decir, mejor no lo incluyan. No le queríamos hacer el daño. Pero pues él como que quería seguir. Bueno, finalmente, último día, yo iba manejando la escuela y todavía según él iba enseñando en el camino y se atoraba y yo decía, por el amor de Dios, ayúdame. Llegamos ahí, le pusieron su micrófono, le dije, mijito, no estés nervioso. Y me dijo, la única nerviosa aquí eres tú. Y yo sudaba. Finalmente sale al escenario, le expliqué, no te vayas a salir del circulito y cuando acabes das las gracias, pero no te bajes. Bueno, yo le di todas las instrucciones del planeta porque ya le había dicho y ve a la audiencia y no sé qué. Oye, pues se aventó un TEDx que ya quisiera yo. O sea, salimos de ahí mi marido y yo nos volteamos a ver así como que, ¿y este niño quién es? ¿O de dónde salió? ¿O qué pasó? Y bueno, ese fue el que empezó a rondar en las escuelas. Nos empezaron a llamar, lo llamaron a que, haz de cuenta, ponían su TEDx y luego salía él al frente y pues los niños sentían que estaban viendo una celebridad, ¿verdad? Entonces nos llamaron de una asociación que se llama Niños en Acción, que tiene un concurso anual que se llama Premio Niño Emprendedor y fondean proyectos sociales. Dijeron que compitan porque tienen un mensaje bien importante. Fer, que compita, tiene un mensaje bien importante. Me habló la directora total, le digo, oye, mijito, pues te dicen que si participas en este concurso. Y su hermana, que en ese entonces tenía 12 años, me dice, mamá, yo lo hago con él. Yo tengo algo que decir. Y vamos a ir a otro colegio esa semana. Me dice, yo quiero decir algo. Dije, bueno, pues ponte de acuerdo con tu hermano. Entonces fueron al colegio y el hermano contesta todas las preguntas del video y luego dice, bueno, pero mi hermana está aquí porque también les quiere decir algo. Entonces lo que dice mi hija es, a mí me tocó ver cómo bulleaban a mi hermano. ¿Y saben qué? Yo no hice nada porque me daba vergüenza. Y luego me enojé y me fui y me di cuenta que el coraje que traía cargando no era con él, era conmigo. Por no hacer nada. Por no hacer nada. Y me di cuenta que ser diferente no está mal. Y que yo me llevaba ese coraje porque sabía que tenía que decirlo. Y muchos de ustedes han de haber sido observadores. Y este problema se acaba levantando la voz. De ahí empezó a salir todo el concepto. Total, cuando van y hacen el proyecto y concursan, les dan premio, les dan apoyo de medios. Una cadena televisora, no sé si puedo decir nombres aquí o no, los apoya.
Y lanzan este proyecto y empiezan a dar conferencias. Hicieron 2 comerciales, los lanzaron en televisión, los apoyaron con redes sociales y bueno, nos empezaron a hablar. El proyecto era para ir a escuelas públicas y bueno, recorrimos Nuevo León, ¿verdad? Qué emocionante, qué padre. Sí. Entonces, cuando tú me dices a mí que cuando aprendí yo estas cosas, las aprendí de la mano de ellos. Cada vez que íbamos a un colegio, ellos se salían de sus clases porque tenía que ser en horario escolar, tenían que reponer su trabajo y luego se pararan encima de un escenario enfrente de 100, 200, llegaron a estar en escenarios de 500 niños y exponían su historia y veías, porque hacían una dinámica y lo que tú quieras, el cambio y el impacto. Y yo decía, qué poderoso esto, ¿no? Y luego los adultos vivimos pues escondiéndonos detrás de cómo me visto y qué es lo que digo y qué no digo. Y descubrirlo, a lo mejor que el tener propósito en lo que haces es lo más valioso. No importa el nivel del trabajo que tengas o lo que te paguen. Esa es una variable que se multiplica por todo. Así es. El propósito es importante y también lo que dijo tu hija, el levantar la voz, el reconocer que tu voz vale y que puedes tener un impacto. Entonces, yo creo que ese es el secreto más poderoso que hay para ser una persona amable, para ser una persona inclusiva, para todo. Entonces, te iba a preguntar cuál era tu mayor orgullo, pero creo que la pregunta está de más. Sí, son mis 3 hijos, la verdad. Son mi ejemplo más grande. Si ves hacia atrás, Vero, todo lo que has logrado, digo yo, cuando me platicas y que me empezaste diciendo que te habías perdido cosas, yo no puedo creer que te hayas perdido algo, todo lo que me has platicado han sido muchas cosas positivas. Es decir, yo creo que la historia está en concentrarte en esas cosas que están dejando valor, tanto para ti como persona, como profesionista, como tu familia, pero a la sociedad ustedes le están impactando y le están dejando mucho. Entonces tú volteas hacia atrás. ¿Qué te impulsó? Porque empezaste con el desarrollo personal, profesional y luego fueron tus hijos. ¿Ha sido un conjunto de todo eso? Sí, bueno, nunca he dejado de mi desarrollo profesional. Para mí siempre ha sido un eje, pero creo que lo más importante, porque creo que tu pregunta es si haría algo distinto o si me lamento de algo. A las mamás que están a lo mejor en una situación similar o pasando por situaciones difíciles con sus hijos chiquitos, la verdad es que los niños chiquitos son más trabajo y a veces pues estás tú más joven y tienes menos seguridad. Yo creo que lo celebraría más y me preocuparía menos y trataría de tener menos control y eso hubiera servido en todas las áreas de mi vida. Creo que por muchos años lo sufrí porque quería tener ese control y sentía que si no lo tenía estaba fallando. Okay. Entonces constantemente vivía esperando un golpe, una desilusión, una crítica y eso nos hace vivir como encorazados, ¿no? Entonces no te deja vivir en paz. Y hasta que no eres tú y te aceptas tú y estás orgulloso de ser tú y te aceptas con baches y todo, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Claro. Creo que eso te libera mucho y es lo que creo que me ha enseñado mi hijo más. Hace ratito hablábamos de la sociedad y el tema de la tolerancia y la inclusión. Las mamás somos un eje importante de eso. Entonces, sí. ¿Qué nos tienes que decir? ¿Qué nos podrías aconsejar, recomendar? Tu mensaje hacia las mamás, que son las personas que te estamos escuchando hoy. Que escuchen esa voz, porque se me hace que todas la tenemos. Una voz que nos dice qué es lo que creemos que tenemos que hacer y otra voz que nos dice qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Entonces, creo que esa valentía de ser auténticos y de hacer realmente y decir lo que pensamos, obviamente de una manera respetuosa, no se trata de que andes por el mundo diciéndole a todo mundo, sí, metiéndote con todo mundo, pero creo que ese es un ejemplo que le puede dar a nuestros hijos una luz de cómo actuar y de no simple y sencillamente seguir lo que hace la mayoría. O sea, el celebrar que cada quien sea auténtico, que sea una razón verdadera. Es bien difícil porque están en épocas donde ellos están cimentando su seguridad y nos están volteando a ver a nosotros. Entonces creo que es difícil para nosotros también, pero yo les diría a las mamás, híjole, hay que aventarnos a ser tantito valientes, que al cabo que nosotros aguantamos los trancazos mejor que ellos.
pero es mejor que aprendan de vernos a nosotros hacer esto a que muchos años más tarde a lo mejor se den cuenta que escogieron un camino no porque era verdaderamente lo que querían, sino porque pensaban que era lo que les iba a ser aceptados. La vida se encarga de darles esa vuelta y es más padre que lo vean de uno a que lo aprendan porque la vida te golpee. Entonces, es correcto. Creo que ese es un mensaje súper valioso. Pero yo te quiero agradecer este espacio que nos estás dando. Eres una mujer completa, eres una mujer fregona. Eres un ejemplo que inspira. Tu trayectoria como profesionista, como mamá, has dejado mucho. Yo los invito a que sigan a Vero en el plan de Altavoz, que es una maravilla. Sobre todo por cómo fue formado, cómo tus hijos están involucrados. Antes de despedirme, quiero que nos platiques ahorita dónde está Fer. Bueno, y antes de eso te quería decir, Altavoz como tal fue un proyecto que tuvo 2 años y con la pandemia pues se fue apagando. Lo que hicimos y lo que Fer me dijo, bueno, ¿cómo le damos conclusión a esto? Y entonces lo que hicimos fue escribir un libro juntos, que ahorita está en edición, que platica toda su historia. Son capítulos que escribe uno él y uno yo. Ese proceso de escribir el libro también nos ayudó a crecer a los dos, a cimentar nuestra relación. Y entonces creo que eso es lo que nos ayudará a esta última etapa. Fer ahorita está estudiando en Estados Unidos. Finalmente, ese colegio que nos dijo aquí no va a poder, se graduó. Tuve la oportunidad de entregarle su título. Para mí fue cerrar un círculo de una manera espectacular. Él no sabía que yo se lo iba a entregar. Entonces, cuando pasa al podio, estoy yo ahí, nos abrazamos. Fue muy emotivo. Y para mí fue una representación de que si a un niño tú le das las armas para creer en sí mismo, no hay límite del adulto en que se pueda convertir. Esa es nuestra labor como papás, ayudarle a nuestros hijos a creer en sí mismos y a que utilicen todas las herramientas que tienen, que todas son diferentes. Y no todos tienen las mismas y algunos tienen más herramientas que otros, pero todos pueden construir la vida que ellos quieren. Entonces, estamos esperando el libro. Tengo esa tarea pendiente, sí. Ya lo estamos editando. Así y me dices que Fer está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Está estudiando políticas públicas, economía y matemáticas, porque no podía hacer nada más una, ¿verdad? Está en Trinity College en Connecticut. Y bueno, pronto va a salir un artículo, creo que en este domingo el que sigue, que le hicieron una entrevista. Y pues bueno, nos iba a acompañar, no nos dejó la pandemia, se hicieron, pero la próxima vez que venga con mucho gusto. Aquí lo tendremos, sí. Y estaremos orgullosísimos de escuchar su historia, su lado de la historia, porque siempre hay dos. Claro que sí. Y la verdad, Vero es una persona admirable, con mucha fuerza. Yo me siento honrada de que hayas participado con nosotros en este espacio. Tu historia nos deja mucho aprendizaje. Como mamás, a veces tenemos muchas inseguridades, tanto como te puedo explicar de los niños que a lo mejor nunca le abrieron la puerta, como aquellos que sí lo hicieron. Todos estamos aprendiendo. Sin embargo, es bueno escuchar estas historias para aprender de ellas y no cometer los mismos errores que en aquellos años se hicieron. Entonces, hemos visto cómo va evolucionando todo. Lo vimos con la historia de mujeres trabajadoras, benchmark con otras cosas que suceden. ¿Por qué no hacer benchmark con estas cosas que sí están funcionando? De chavos que le echan todas las ganas, toda la actitud que tenía Fer o que tiene Fer todavía para salir adelante, y cómo la sociedad podemos ser este elemento positivo para que se sigan desarrollando. Entonces, y que nos sigamos desarrollando los que convivimos con ellos, porque también no se trata nada más de ellos, se trata de crecer también nosotros como sociedad. Y yo a la vez te agradezco que me hayas invitado y aparte que tengas este espacio, porque creo que es bien importante, donde se hable de estas cosas. Todos los pensamos, pero luego no nos atrevemos a decirlas, y creo que si somos capaces de atrevernos a promover esto, les vamos a dar una libertad a nuestros hijos y a nosotros mismos, que creo que como sociedad pedimos a gritos. Nos urge tener una sociedad así. Nos urge tener una sociedad más amable, más inclusiva y sobre todo con mejores seres humanos. Entonces, te agradezco, Vero. Gracias a todas por acompañarnos en este espacio y pues nos vemos la próxima en este espacio Entre Mamás.